Pero una disculpa, hermanos, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero vamos a continuar. Vamos a cantar el siguiente canto y el último para pasar a la predicación. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas.
Gracias, Señor, porque sabemos que solo tú abres caminos, porque sabemos que tú sí cumples promesas, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no podemos verte, sabemos que estás obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tocando nuestros corazones. Sabemos que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias porque eres soberano, Señor, y porque podemos descansar en ti, Señor, y en tu promesa de que nunca nos vas a dejar solos. Gracias, Señor. Te pido que el mensaje que vayamos a aprender el día de hoy sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido que tú nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría para poder entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Sé tú hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues hoy me toca a mí compartirles de la palabra. Siempre es una bendición poder compartirles. Muchas gracias por lo que se están conectando. Los que puedan ver la transmisión más adelante, pues también son igualmente bendecidos. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar esta transmisión. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, te damos gracias por tu presencia y porque estás aquí en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has permitido pasar, Señor, porque sabemos que va a ser de edificación para nuestras vidas. En nombre que te pido por el mensaje del día de hoy, Señor, tú bendícenos, tú abre nuestros corazones, tú ayúdanos a entender lo que quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Perfecto, hermanos, pues es el segundo mensaje del año. Vamos arrancando prácticamente este año y pues me gustaría hacer una pequeña reflexión de lo que sucedió el año pasado. Normalmente para muchos de nosotros ha sido pues un año difícil. El año 2020 ha sido un año difícil. Muchos sufrimos pérdidas o sufrieron pérdidas dentro de su familia. Otros batallaron con la economía porque todo esto que incurrió la pandemia pues obviamente trajo consecuencias para la gran mayoría de nosotros. Pero yo considero que para los que conocemos de Dios, para los que hemos entregado nuestra vida a Dios, todo lo que sucede pasa para bien. Es decir, tenemos que aprender de lo que hemos vivido, tenemos que aprender porque hay un mensaje claro de Dios para nuestra vida. Y las situaciones que hayamos vivido siempre tienen que dejar una enseñanza. Siempre, siempre. Dios no hace nada si no hay una enseñanza detrás de ello. Y obviamente a mí me dejó una enseñanza muy, muy clara en todo esto lo que ha sucedido el año pasado. Y una de esas enseñanzas es que Dios dispone sobre las cosas o sobre las situaciones que estamos viviendo. No hay nada que Dios no tenga el control y no hay nada que podamos hacer sin que Dios lo permitan que suceda. Por ejemplo, me lo dejó claro este fin de semana. Nosotros la semana pasada, desde hace 15 días, Pastor Gerardo me comentó que si podía yo compartir el día de hoy. Yo le dije sí, con todo gusto. Habíamos hecho planes, hermanos, para estar transmitiendo desde la iglesia. Habíamos hecho planes para después convivir un poco con los hermanos de la iglesia el día de hoy. Y el día viernes pues sucedió lo que ya por los que están en el grupo de hacedores de Vallado podrán enterarse, pues nuestro hijo Ismael dio positivo en COVID y pues estamos guardados en casa, gracias a Dios, y ahí me queda el ejemplo claro. Yo puedo disponer, yo puedo hacer planes, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y le doy gracias a Dios porque nos permite pasar por esta situación. Ahorita estamos orando porque Dios nos permite identificar qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que busca de nosotros, qué tenemos que aprender de esto que está pasando. Afortunadamente solo él dio positivo al día de hoy, es decir, nosotros también nos hicimos la prueba, salimos negativos, pero tenemos que tener los cuidados necesarios para no contagiarnos de esta enfermedad que está viviendo. Y entonces, hermanos, todo lo que ha pasado en el año pasado nos tiene que dejar una enseñanza. Si no nos dejó una enseñanza, hermanos, tenemos que volver
a revalorar lo que hicimos, lo que pensamos, y tenemos que encontrar la enseñanza que nos deja Dios. A mí me queda claro, hermanos, que sin Dios en mi vida, sin Dios en mi corazón, sin Dios en mis planes, hermanos, difícilmente yo podría soportar lo que hemos estado viviendo. Entonces, si pudieron checar el título, para los que lo pudieron checar el día de hoy, el título de hoy se llama Propósitos de Año Nuevo. Recuerden que cuando a mí me tocaba compartir, estábamos analizando la epístola de Santiago. Lo vamos a seguir haciendo, solamente que por ser el segundo domingo del año, se me ocurrió compartir un poco sobre los propósitos del año. Entonces les voy a compartir un poco sobre los propósitos que yo me he hecho durante este año. Mucha gente acostumbra a hacer propósitos de año nuevo, me incluyo dentro de ellos. No lo hago de una forma formal, es decir, no los escribo, no lo doy seguimiento puntual, pero sí normalmente siempre al empezar un año yo comienzo con mis propósitos de años nuevos. En mi mente siempre lo hago, no acostumbro, como lo dije, escribirlos, pero me he dado cuenta que de todos los propósitos que yo hago cada año, difícilmente logro cumplirlos todos. Difícilmente yo logro realmente llevar a cabo lo que en un principio me establezco como una meta. Normalmente en mi lista de propósitos, si ustedes normalmente seguramente acostumbran, les voy a decir algunos de los que yo acostumbro tener en mente cada año, para que ustedes igual y a lo mejor coincidimos en algunos de ellos. Normalmente siempre lo primero que hago dentro de mi lista es hacer ejercicio, bajar de peso, comer sano, aprender otro idioma, leer más, ahorrar más, pasar más tiempo con mi familia, ser más disciplinado y muchísimos más que me pasan en la mente, pero que no he podido transcribirlos. Pero eso sí, hermanos, siempre para verme un poco más espiritual, dentro de mis propósitos de cada año, siempre me propongo leer la Biblia en un año y orar más. Siempre, pero siendo honestos, hermanos, lo máximo que he llegado en orar la Biblia día a día son 60 días continuos. El orar más, normalmente, seamos honestos, me cuesta mucho trabajo orar. Yo oro, pero me es difícil buscar un momento en el que solamente Dios y yo estemos solos. Y eso es un propósito que tengo que hacerme, que tengo que estar pues dominando, o más bien hacerme ese propósito de estar continuamente haciéndome ese propósito, hermanos. Bien, entonces, según yo, dentro de todos estos propósitos que les leí, y dentro de todos estos propósitos que me hago año con año, normalmente logro cubrir todas las facetas en las que yo podría crecer en mi vida. Es decir, podría crecer en mi vida familiar, si yo los cumpliera, podría crecer en mi vida social, podría crecer en mi salud, e inclusive en mi vida espiritual, si yo llevara a cabo estos propósitos al 100%. Pero, hermanos, lo que hemos vivido durante el año pasado provocó una alerta en mi vida. Ha marcado mi vida todo esto, lo que hemos vivido, y me ha permitido reflexionar sobre que todos estos propósitos que tengo en mi mente, o que he tenido durante varios años en mi mente, realmente son propósitos que posiblemente, si los analizamos, no valdrían la pena. Aún a pesar de que yo sé que podrían hacerme crecer o realizar una vida más plena si yo los sigo, creo que todo lo que ha sucedido el año pasado me permitió abrir los ojos. Esa es parte de la enseñanza que Dios me dio, y que realmente posiblemente esto no sería lo que Dios buscara para mi vida en cuanto a propósitos. Y este año he tratado de visualizar diferente lo que Dios quiere para mí durante el año que viene. Y cuando yo estaba tratando de analizar qué propósitos iba a tener en este año, me vino a la mente un versículo, hermanos, que me gustaría compartírselos. Es Mateo 6:33, para que lo busquen, lo subrayen, y es un propósito, es un versículo que para mí
me habló grandemente al momento de yo estar preparando mis propósitos para este 2021. Y el versículo dice así, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Hermanos, busquen primero el reino. La versión Reina Valera dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Y entonces he decidido un giro completamente a mis propósitos de año nuevo. Tengo que buscar primeramente el reino de Dios. De nada me sirve leer más si no estoy buscando el reino de Dios. De nada me sirve buscar un buen trabajo si no estoy buscando primeramente el reino de Dios. De nada me sirve hacer ejercicio, bajar de peso, si no estoy buscando primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros en el año pasado tratamos de llevar una vida saludable? Tratamos de, que no quiero decir, con esto no quiero decir que no es algo que tengamos que hacer, es algo que tenemos que hacer necesariamente, pero no lo tenemos que fijar como un propósito en mi vida. Es algo que tenemos que hacer, pero no como un propósito realmente que me pueda dar un crecimiento. Entonces les voy a compartir, después de analizar este versículo, los propósitos que ahora he realizado para este 2021. Y el primer propósito, hermanos, es perder peso. ¿Cuántos de nosotros estamos medio gorditos y necesitamos bajar de peso? Pero no me estoy refiriendo al peso físico, hermanos. Vamos a leer lo que dice Hebreos 12.1. Búsquenlos en su Biblia para que también lo subrayen. Busquen Hebreos 12.1, hermanos. Vamos a buscar Hebreos 12.1. Recuerden que los estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Y si ustedes lo tienen en otra traducción, no importa, léanlo, síganme con los ojos. Entonces vamos a leer Hebreos 12.1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, hermanos. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Dios, yo hice una lista, por recomendaciones de los hermanos que en ese momento me compartieron, una lista de todos los pecados que yo tenía en mi vida. Y se los entregué a Dios y le dije, Dios, tú trabaja en ellos y líbrame de estos pecados que yo tengo en mi vida. Pasó un año siguiente y yo le seguía orando a Dios, Dios, quítame este pecado que tengo en mi vida. Pasaron 2 años y seguía orando a Dios, Dios, quítame este pecado. Tengo 45 años, hermanos, y sigo orando a Dios porque me quite ese pecado en mi vida, hermanos. Seguramente algunos como yo tenemos un gran peso que nos hace tropezar y que no nos permite correr hasta llegar a la meta. Tenemos pecados que no podemos quitarnos, hermanos, o peor aún, que no queremos quitarnos. ¿Sabían que el pecado provoca placer, hermanos? Y es por eso que nosotros no podemos, nuestra necesidad de buscar placer es lo que nos hace caer y caer y caer en pecado, hermanos. Tenemos pecados ocultos que no nos permiten llegar a la meta, hermanos. Tenemos de los cuales no hemos querido confesar y no nos hemos arrepentido de ellos, hermanos. Este pecado que tenemos aún nos provoca más peso en nuestra vida, hermanos. Imagínense que el pecado que nosotros estamos cargando pesara lo que pesa un bulto de cemento y que todo momento estuviéramos cargando con él, hermanos. Pues ese mismo daño que nosotros pudiéramos tener físicamente provoca el pecado emocionalmente, hermanos. Y ese daño nos provoca que nosotros nos sintamos culpables. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Porque seguramente todos tenemos ese pecado que siempre nos hace caer y nos hace caer y que tenemos que liberarnos de ese pecado. Pero ¿cuántos de nosotros no tratamos de llevar una vida gozosa en Cristo Jesús? Y cuando nosotros llegamos a la tentación y caemos en pecado, tenemos un sentimiento de culpabilidad que nos impide tener gozo en las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? A mí me pasa seguido, cuando yo vuelvo a tropezar, se me va el gozo de la salvación y empiezo a sentirme culpable. El gozo de la salvación, hermanos, no quiere decir que perdamos la salvación, pero sí el gozo de la salvación. Y eso impide que yo realmente me sienta gozoso. Rencor, hermanos, ¿cuántos de nosotros no vivimos con rencor en nuestra vida por ese pecado que nosotros seguimos cargando, seguimos portando en nuestras espaldas? Tenemos amargura en nuestra vida, hermanos.
tenemos inclusive muchas veces este mismo pecado que nosotros no podemos quitarnos, nos provoca odio hacia la demás gente, hermanos. Pero hermanos, hay que tener algo en consideración. Así como nosotros por el solo hecho de desear el perder esos kilitos de más físicamente no es suficiente para perder el peso, lo mismo pasa con el pecado, hermanos. No con el solo hecho de decir, ahora sí, a partir de hoy ya no voy a caer en ese pecado. No es con solo el hecho de decirlo, hermanos. Pero solamente una persona puede ayudarnos a perder ese peso del pecado, y esa persona es Dios mismo, hermanos. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, seguramente si tú tienes arrastrando ese peso, así como yo, de ese pecado, es porque no le hemos entregado el pecado a Dios, es porque no le hemos confesado y no hemos sido honestos con Dios para que Él pueda retirarnos este pecado, hermanos. Tenemos que realizar este paso de realmente ser conscientes y entregarle esa carga a Dios. Y Él es fiel y justo que nos perdonará el pecado y además de eso nos quitará ese pecado. Es una lucha que tenemos que estar viviendo, hermanos. Tenemos que quitar ese peso de nuestro corazón por medio del perdón. Tenemos que aligerar el peso que llevamos en nuestro corazón, hermanos. El perdón es liberar, el perdón es alegrar nuestros días. Entonces, mi primer propósito de año nuevo es perder peso, hermanos. Pero perder ese peso que está provocando en mi corazón el hecho de estar arrastrando pecados que no he podido quitar, o que más bien no he querido quitar en mi vida, hermanos. Y he decidido dejarlos en las manos de Dios y que Dios me ayude con esta carga tan grande que sigo teniendo. Porque me he dado cuenta que mi corazón provoca sentimientos que no son buenos, rencor, odio, amargura, hermanos, y eso no es algo que le agrade a Dios. Entonces, mi primer propósito de año nuevo, hermanos, si tú coincides conmigo, anótalo para que también sea tu primer propósito de año nuevo. El segundo propósito de año nuevo, hermanos, es alimentarme sanamente. Esto es uno de los propósitos más benéficos de la salud física, hermanos. Es lo más beneficioso que podríamos hacer físicamente. Sobre todo los que estamos acostumbrados a comernos todo lo que nos pongan enfrente, hermanos, sabemos que si nos alimentamos sanamente, pues trae beneficios increíbles. Además, de eso, hermanos, muchas de las enfermedades que se generan en nuestro cuerpo son basadas en la alimentación que nosotros llevamos, hermanos. Y lo mismo sucede espiritualmente. Tenemos que tener un corazón sano, y mucho de la condición en la que tenemos nuestro corazón es basado en lo que alimentamos nuestro corazón. El propósito va más allá, hermanos. No solo debemos de cuidar de lo que alimentamos nuestro estómago, sino que también debemos de cuidar de lo que alimentamos nuestro corazón. Busquen Gálatas 5, 14 al 15. Gálatas 5, 14 y 15. Se los voy a leer, hermanos, ustedes me siguen con la vista. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. Hermanos, en este año debo reconocer que he alimentado mi corazón de cosas que lo dañan completamente. He criticado a mucha gente, he murmurado de mucha gente, hermanos. Inclusive me he burlado de gente y he menospreciado de gente. De igual manera, he alimentado mi corazón de chismes, hermanos. Y lo más triste de todo esto es que no lo alimento de chismes para poder orar por la gente o para poder aconsejar a la gente, sino que esos chismes de los que me he alimentado, los he utilizado inclusive para criticar a la gente, para juzgar a la gente, para, hermanos, hablar mal de esta gente y hacer crecer más el chisme. Por eso este año mi segundo propósito es alimentar mi corazón de lo que realmente me dé vida, hermanos, de lo que realmente me dé vida. Juan 6:63 nos deja en claro de qué debemos alimentarnos, hermanos. Se los voy a leer, también búsquenlo para que lo subrayen. Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada.
Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. He decidido tener un corazón valiente, hermanos. Ese es mi segundo propósito, alimentar mi corazón sanamente. He decidido tener un corazón valiente, hermanos, para poder huir del chisme y de criticar a la gente. Decidí cerrar mis oídos, hermanos, a la gente que no tiene algo bueno que contarme de las demás personas, hermanos. He decidido cortar el chisme. Cuando algo llegue a mis oídos, he decidido cortar el chisme antes de que llegue a mi corazón, hermanos. He decidido hacer frente a las cosas que no agradan a mi Señor. Y he decidido alimentarlo de la palabra de Dios, hermanos. Entonces yo les motivo, hermanos, que su segundo propósito sea como el mío, alimentar mi corazón sanamente. Después de esto, hermanos, entonces mi primer propósito es perder peso, perder el peso del pecado que aún me tiene atado. Segundo propósito, alimentar mi corazón sanamente, hermanos. Tenemos que cortar de tajo todo lo que llega a nuestros oídos que no alimente mi corazón. Y ese es mi propósito, pero para lograr este propósito, hermanos, tenemos que alimentar el corazón de las cosas que agradan a Dios, de la palabra de Dios, para identificar cuando las cosas que me lleguen a mi oído no sean conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, solamente de esa manera yo podré cortar y lograr el propósito de mi segundo propósito del año, hermanos. Mi tercer propósito del año, hermanos, tener un mejor empleo. ¿Cuántos de nosotros no buscamos un mejor empleo, hermanos? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de tener unos mejores recursos, hermanos. Pero me he llegado a pensar, hermanos, ¿qué mejor empleo podríamos tener? Tenemos a nuestro alcance el mejor trabajo, hermanos. Tenemos a nuestro alcance el mejor patrón de nuestras vidas, hermanos. Y tenemos a nuestro alcance la mejor paga de la cual pudiéramos tener en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese trabajo, hermanos? Trabajar para Dios, hermanos. ¿Qué hemos hecho con nuestros dones, hermanos? ¿Qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado? ¿Los hemos puesto al servicio de la familia de Dios? ¿Los hemos puesto al servicio? Si no los hemos puesto al servicio de Dios, hermanos, no estás trabajando para la gloria de Dios, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que trabajemos para el mejor patrón, hermanos. Muchos de nosotros tendremos la idea, seguramente, de que el que trabaja para Dios es porque percibe un sueldo que sale de la iglesia donde trabajamos. Y no necesariamente, hermanos. Tú puedes trabajar para Dios en el lugar donde estés. ¿Qué es lo que busca Dios en su trabajo? Que tú compartas de su vida, que tú compartas del mensaje de Dios a la gente que está cerca, que tú compartas de lo que Dios ha hecho en tu vida con la demás gente. Eso es trabajar para Dios, hermanos. Yo siempre lo he dicho, mi situación laboral y mi vida en el trabajo cambió en el momento que yo me dispuse a hacer todo como si lo hiciera para Dios, como si trabajara para Dios, como si mi jefe fuera Dios mismo. En ese momento mi situación laboral cambió completamente, hermanos. Entonces yo te invito a que a partir de hoy trabajes para Dios, hermano. Trabajes para Dios. Y Dios, como leímos en el versículo inicial, hermano, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Si yo decido trabajar para Dios, hermanos, lo demás viene por añadidura. Hermanos, es momento de que tus dones, todos tenemos dones, hermanos, absolutamente todos, absolutamente. No hay nadie que no cuente con un Dios que pueda poner al servicio de la iglesia o de la familia de Dios. Si tú ya descubriste tu don, es tiempo de que te pongas a trabajar en él, que pongas tu don al servicio de Dios. Si no lo has hecho, hermanos, te invito a que no tardes más, que no pase más de un mes en el que no hayas identificado tu don y empieces a trabajar en las manos de Dios, hermanos. Entonces te invito, ese es mi tercer propósito, tener un mejor empleo, o realmente no buscar otro empleo, sino poner mis dones al servicio de Dios, y ese es el mejor empleo que tenemos que tener, porque ¿cuál es la paga que vamos a recibir, hermanos? La vida eterna, y es la mejor paga que podemos tener en este mundo. No hay una mejor paga que no sea esa. Entonces, a partir de mis propósitos del 2021, mi tercer propósito es tener un mejor empleo, o más bien poner al servicio de Dios mis dones que Dios me ha dado. Y mi cuarto y último, yo lo iba a dejar en estos tres, hermanos, pero añadí uno más, y esto fue basado en un video que me compartió Gerardo y que me dispuse a analizar un poco.
y es una entrevista que le hacen a un cantante cristiano, un famoso cantante cristiano. Leí este versículo y vi este video, y en una de las partes me llamó mucho la atención. Y sobre esto que habla este cantante, decidí hacer este propósito mío. Él lo hizo y lo externó como suyo, pero me gustó mucho la idea y decidí hacerlo como mío. Y el cuarto propósito es tomar a Jesús en serio, hermanos. Tomar a Jesús en serio. Muchos de nosotros debemos de pensar o han de estar pensando, pues qué tantos años de cristiano y no lo has tomado en serio. Y sí, hermanos, sí lo he tomado en serio, pero muchos de nosotros malinterpretamos el tomar en serio a Jesús con el hecho de estudiar más la palabra o el hecho de orar más, que sí es necesario, hermanos, es parte de, es decir, tú no puedes llevar a cabo estos propósitos si tú no te sumerges en Dios, si tú no lees la palabra, si tú no oras, difícilmente puedes llevar a cabo estos propósitos que yo he manejado. Pero el conocer más a Dios, el tomar en serio a Jesús, va un poco más allá, hermanos. Y se los voy a ejemplificar. ¿A qué me refiero con tomar más a Jesús? Y se los voy a ejemplificar conforme a lo que vi en el video. Decidí hacer lo mío porque me llamó mucho la atención y también hice ese mismo compromiso que este cantante hizo, hermanos. Entonces, si ustedes pueden ver por ahí el video, pues también hagan suyo esta parte. ¿Cómo voy a tomar más en serio a Jesús, hermanos? Hay muchos dichos en la Biblia que dice Jesús y que hace Jesús y que realmente yo no llevo a cabo en mi vida. Lo leo, pero lo leo para aprender más, para entender más, pero no lo llevo a cabo en mi Biblia. Y el primero, hermanos, extraje 3 de estos dichos que los dijeron en la entrevista. El primero de ellos viene en Lucas 6:29, hermanos. Vamos a leer Lucas 6:29 para que lo busquen en su Biblia. Dice: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llevado a cabo esta palabra, hermanos? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos vivido esta palabra? Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Yo malinterpretaba este versículo, hermanos. Para mí era algo como humillante, es decir, ¿cómo voy a alguien que me golpea, cómo le voy a poner la otra para que me golpee? Inclusive hasta tenía un refrán yo en mi vida que decía: soy manso pero no menso. Pero realmente cuando entiendes a qué se refiere este versículo, vemos lo que realmente quiere Dios en mi vida. Y este versículo se refiere al perdón, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de perdonar a la gente que nos hace daño? ¿Cuántos de nosotros somos, sí, hermanos, otorgarle perdón a alguien que nos está provocando un daño? Y a eso se refiere este versículo, hermanos. Para mí me es difícil, por eso lo he colocado como un propósito en mi vida. El propósito en mi vida es realmente tomar en serio a Jesús, y parte de tomar en serio a Jesús es llevar a cabo lo que Él está diciendo, hermanos. Y esta parte del versículo la voy a hacer evidente en mi vida, hermanos. Dicen que tenemos que vivir como anormales en esta vida. Es muy fácil vivir como una gente normal en esta vida, hermanos, y Dios no quiere que vivamos como una gente normal, quiere que vivamos como una gente anormal. Que la gente se pregunte: ¿por qué estás viviendo de esta forma si lo natural es que vivas de esta forma? Él quiere que la gente se pregunte: ¿por qué vives de esta forma? Quiere que prediquemos sin necesidad de hablar de Dios, hermanos. El segundo dicho que dice Jesús viene en Mateo 5:41. Mateo 5:41 dice: si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. En la antigüedad, hermanos, un soldado tenía el derecho de, si llevaba cargando su maleta o su mochila o lo que llevara en aquel entonces, podría acercarse a cualquier persona y decirle: toma mi maleta y ayúdame y acompáñame. Y nosotros teníamos la obligación, por el hecho de ser soldado, de que lo teníamos que hacer, independientemente de cómo me lo haya pedido el soldado. Yo tenía la obligación, así me hubiera humillado, yo tendría la obligación de llevarlo. Por eso dice aquí Jesús: si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2, hermano. Entonces también eso es difícil, muy difícil que yo lo haga en mi vida, hermanos. Cuando una persona me cae mal, lo primero que busco es alejarme de esa persona. Y lo primero que hago es buscar no relacionarme y no ayudar a esta persona. Y Dios no quiere de eso en mi vida. Dios quiere
que independientemente de cómo sea la otra persona, yo necesito ayudarlo y sobreayudarlo, hermanos. Eso es vivir una vida anormal y eso es lo que busca Dios de mi vida, hermanos. El tercer dicho, hermanos, Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Este versículo es claro, hermanos. Muchas veces, o cuántos de nosotros no nos presentamos a adorar a Dios los domingos y realmente dejamos atrás a nuestra familia peleada, o cuántos estamos peleados con algún hermano, o cuántos de nosotros traemos rencor en nuestro corazón con alguna persona y aún así nos presentamos a adorar a Dios. Aquí, ¿qué dice Jesús? Si traes algo en contra de un hermano, deja tu ofrenda, deja tu adoración a Dios. Primero ve y reconcíliate y después vienes a mí. Hermanos, eso es muy difícil de hacer. Creo que para la gran mayoría tenemos cola que nos pisen en este sentido y tenemos que tomar cartas en el asunto, hermanos. Y es parte de los propósitos que yo he hecho en mi vida. Hay muchos dichos más, hermanos, pero yo escogí estos tres que venían en la entrevista y que realmente tocaron mi corazón. Entonces, hermanos, como conclusión, a partir de hoy, los propósitos que yo tenga en mi vida serán basados en lo que Dios quiere para mí, hermanos. Buscando primero el reino de Dios en mi vida. Y yo sé que todo lo demás que venga o todo lo demás que yo necesito vendrá por añadidura, hermanos, siempre y cuando lo hagamos de corazón. Sumado a esto, hermanos, tengo el compromiso de conocer más a Dios en la práctica y cómo Él actúa en mi vida. Y para ello debo envolverme más en su palabra, hermanos, hacerla mía y orando para que Dios muestre mi actuar cada día. De nada sirve que yo haga mis propósitos poniendo en primer lugar a Dios si no busco conocer más de Dios, si no llevo una relación conforme a la que Dios quiere que yo lleve. Si alguien de ustedes, hermanos, ya hizo sus propósitos, creo que todavía es tiempo de que corrijamos y volteemos la hoja y empecemos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, hermanos. Y lo primero que tenemos que hacer es tener, hermanos, esa comunión con Dios, buscando su palabra, buscando más de Dios, orando para saber qué Dios quiere de mí y poder lograr mis propósitos de año nuevo, hermanos. Pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y pues nos abra nuestro corazón. ¿Listo? Señor, te damos gracias porque nos has permitido compartir. Te doy gracias, Señor, porque es una bendición poder hablar de ti, Señor. Y es más aún de bendición, Señor, poder compartir a través de las experiencias que yo vivo, Señor. Te doy gracias por los hermanos que se han conectado, por los hermanos que después de esto van a continuar viendo los videos, Señor. Tú bendíceles tu obra y habla a través de mí, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, hermanos, pues solamente para recordarles las actividades de la semana de la Iglesia Picnic Tlalpan. Recuerden que los lunes tenemos oración. ¿Los lunes? No, los lunes no tenemos nada. Martes oración. Martes oración a partir de las 8 de la noche. Normalmente tenemos una hora más o menos de oración. Los jueves tenemos estudio de Hechos con el hermano Garrett. Y ya conforme vaya pasando estas primeras semanitas vamos a estar dando más actividades. Vamos a ver las reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, para que estén atentos y puedan en algún momento conectarse. Pues vamos a seguir al parecer con las reuniones de esta forma hasta que no se dé una instrucción diferente. Perfecto, pues muchas gracias por su atención, hermanos. Espero les haya llegado el mensaje, haya tocado su corazón. Pues hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga.